Bienvenidos a las palabras clave, la lectura como creación, en el sentido sartreano, que es el lector el que hace que un texto cobre vida, pero también en el sentido borgiano, la lectura como un placer. En este capítulo 5 vamos a internarnos en un territorio nuevo, vamos a sobrevolar un territorio nuevo, dada la brevedad de estas entregas, que es la poesía. O sea, nos salimos de la narrativa de largo aliento, porque casi siempre comentamos novelas, y nos vamos a introducir en el ámbito de la lectura poética. A mucha gente la ahuyenta la poesía o el leer poemas porque le demanda otro tipo de lectura y porque en general los textos poéticos no dan una satisfacción inmediata. O sea, leer un poema es releerlo y releerlo más de una vez. Un texto de narrativa en una prosa clara se puede comprender rápidamente, digamos, y seguir avanzando. En cambio, la poesía ralenta la temporalidad cotidiana, muchas veces vertiginosa, en la que estamos inmersos, y entonces la lectura de la poesía implica una temporalidad diferente para acceder a lo que el autor nos propone. Y además, la famosa ambigüedad de la poesía, toda una discusión que, al que le interesa el tema, está planteada allá por fines de la década del 40, en que es la literatura, por Sartre mismo, cuando diferencia la escritura de la narrativa y la poesía, pero también un artículo muy interesante del escritor argentino Saer sobre esto, que tiene que ver con ciertas consideraciones de valoración económica de los textos. Cuando hay una economía, se habla de economía de información, que tiene la narrativa, y cuanto más lisa, más plana, más sencilla sea, digamos, el lector que ha pagado unos buenos dineros por una obra de esa que se considera bestseller, obtiene una gran cantidad de información, si bien en una prosa que no está muy cuidada ni busca la profundidad. La poesía es, entonces, más lenta, digamos. Debe serlo, es la única forma. Salvo que sea una poesía épica, pero también así es más lenta su lectura que la prosa, ya sea en narrativa o en ensayo. Bueno, vamos entonces a invitar a la lectura de poesía a través de un autor. Ese autor es Antonio Machado, un autor español, nacido en Sevilla en 1875 y muerto en el exilio en Francia en 1939, al cabo de la Guerra Civil Española. Como bien dije, había nacido en 1875, fallece en 1939, pero durante su vida se doctoró en filosofía en Francia, fue influido por las ideas vitalistas de Henry Bergson, volvió y ejerció como docente durante mucho tiempo en colegios en España, se casó con una mujer muy joven, de 16 años, de la cual estaba profundamente enamorado, que falleció a los 3 años, ¿sí? Y digamos, ahí plantea cierta idea de melancolía en la poesía de Machado, esa ausencia tan temprana y tan dolorosa. Va a publicar no muchos libros de poesía, en realidad los libros de poesía que él publica son esencialmente 3: Soledades, Campos de Castilla y Nuevas Canciones. Claro que, por ejemplo, en Soledades hay una edición y después una edición revisada posterior donde se agregan algunos textos y demás. Escribió teatro junto con su hermano Manuel Machado y además escribió muchos ensayos, críticas y demás con un heterónimo, o sea, con un alter ego, que se llamaba Juan Mairena. En el principio la poesía de Antonio Machado está influida por el modernismo, de hecho él tuvo contactos con Rubén Darío, se dedicaron mutuamente poemas,
pero él se propone salir de la idea del modernismo, pero sin caer tampoco en lo anterior, en el romanticismo, y elaborar una voz poética propia. Esa tensión está en los textos de Antonio Machado. Tiene elementos de romanticismo en cuanto a la reivindicación de la naturaleza. Él amaba profundamente España y los paisajes en los que había transcurrido y en los que transcurría su vida. O sea, no se puede pensar en la introspección de Machado sin pensar en el paisaje, porque él nunca disocia esos dos aspectos. Pero bueno, vamos a ver brevemente qué pensaba Antonio Machado de la poesía. Y allá por 1931 decía: al poeta no le es dado pensar fuera del tiempo, porque piensa su propia vida, que no es fuera del tiempo absolutamente nada. Y otra más. El intelecto no ha cantado jamás, no es su misión. Sirve, no obstante, a la poesía, señalándole el imperativo de su esencialidad. Porque tampoco hay poesía sin ideas, sin visiones de lo esencial. Pero las ideas del poeta no son categorías formales, cápsulas lógicas, sino directas intuiciones del ser que deviene de su propio existir. Y otra cita, esta afirmada como su heterónimo Juan de Mairena, decía: no es la lógica la que en el poema canta, sino la vida, aunque no es la vida la que estructura el poema, sino la lógica. Esa tensión entre, digamos, romanticismo, clasicismo, esa tensión entre pasión y razón, está en muchos de los textos de Antonio Machado. Y como la mejor invitación a la obra de un poeta son sus poemas, vamos a leer algunos poemas de Antonio Machado. Los leemos en orden cronológico, ¿sí? Tenemos el poema 77. Es una tarde cenicienta y mustia, destartalada como el alma mía, y es esta vieja angustia que habita mi usual hipocondría. La causa de esta angustia no consigo ni vagamente comprender siquiera, pero recuerdo y recordando digo, sí, yo era niña y tú mi compañera. Y no es verdad, dolor, yo te conozco, tú eres nostalgia de la vida buena y soledad de corazón sombrío, de barco sin naufragio y sin estrella. Como perro olvidado que no tiene huella ni olfato y yerra, por los caminos, sin camino, como el niño que en la noche de una fiesta se pierde entre el gentío, y el aire polvoriento y las candelas chispeantes, atónito y asombra su corazón de música y de pena. Así voy yo, borracho melancólico, guitarrista lunático, poeta, y pobre hombre en sueños, siempre buscando a Dios entre la niebla. Siempre el poema sigue resonando, debiera seguir resonando porque es la lógica poética. Por eso muchos encuentros literarios, cuando inmediatamente se lee un poema, irrumpen los aplausos y a veces rompen la atmósfera que ha generado el texto. De todos modos, como dije antes, el texto poético no se lee, sino que se relee. Bueno, Campo, el poema 80. La tarde está muriendo como un hogar humilde que se apaga. Allá sobre los montes quedan algunas brasas, y ese árbol roto en el camino blanco hace llorar de lástima. Dos ramas en el tronco herido y una hoja marchita y negra en cada rama. ¿Lloras? Entre los álamos de oro, lejos, la sombra del amor te aguarda. Morir, caer como gota del mar en el mar inmenso, o ser lo que nunca he sido, uno, sin sombra y sin sueño, un solitario que avanza, sin camino y sin espejo. Y vamos a concluir
con el poema que dedica a su amigo Federico García Lorca, asesinado por las tropas franquistas. El crimen fue en Granada, el crimen. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron, ni Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, sabed, pobre Granada, en su Granada. El poeta y la muerte. Se le vio caminar solo con ella, sin miedo a su guadaña, ya el sol en torre y torre, los martillos en yunque, yunque y yunque de las fraguas. Hablaba Federico requebrando a la muerte, ella escuchaba. Porque ayer, en mi verso, compañera, sonaba el golpe de tus secas palmas, y diste el hielo a mi cantar y el filo a mi tragedia de tu hoz de plata. Te cantaré la carne que no tienes, los ojos que te faltan, tus cabellos que el viento sacudía, los rojos labios donde te besaban. Hoy, como ayer, gitana, muerte mía, qué bien contigo a solas por estos aires de Granada, mi Granada. Se le vio caminar. Labrad, amigos, de piedra y sueño en el Alhambra un túmulo al poeta, sobre una fuente donde llore el agua, y eternamente diga, el crimen fue en Granada, en su Granada. A veces, creo que siempre, lo mejor después de un poema como el que acabamos de leer, de Antonio Machado, es el silencio y el deseo de leerlo. Buena lectura, buena suerte y hasta la próxima.